El doctor José Fernando Flores es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Constitucional, máster en Políticas Públicas y doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de París. 2, Panteón Assas, becario visitante de Fulbrighter en la Universidad Johns Hopkins. Ha ocupado cargos en el Senado de Colombia, la Alcaldía de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría del Estado Civil, donde actualmente es director de planeación. Autor de 4 libros, 20 artículos y capítulos de libros, y cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia e investigación en educación superior. El doctor Flores realizará su exposición sobre la relación entre los derechos humanos y la inteligencia artificial. Doctor, la palabra es suya. Esta maravillosa iniciativa. Estoy encantado entonces de hablarles hoy pues, de la experiencia que he tenido sobre la interacción que necesariamente se está empezando a producir entre los algoritmos de inteligencia artificial y la protección de los derechos humanos. Y bastantes elementos de la charla magistral, en el doble sentido de la palabra, que acaba de terminar la doctora Romina, me van a servir para introducir la mía y dar contexto frente a los peligros que plantea, los riesgos que plantea el uso de algoritmos de inteligencia artificial frente al sistema de protección de derechos humanos, tanto internacional como nacional, en cada uno de los países que estamos dando el salto hacia la normalización de los algoritmos. Y en un segundo momento, pues trataremos de hablar de cómo mitigar estos riesgos, porque la idea de detectar y comprender los riesgos, pues es también diseñar metodologías para mitigarlos sin parar el avance tecnológico, que es el tema de fondo aquí, porque no se trata de entorpecer el desarrollo tecnológico, porque la tecnología necesariamente debe ser bienvenida en la medida en que mejora la vida de los seres humanos, pero el debate ético y jurídico transversal que debemos avanzar es cómo hacemos para que ese avance sea respetuoso de los estándares éticos y morales pues, que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, ese es esencialmente el objetivo de mi charla de hoy. Voy a tratar de ser lo más conciso posible por los límites de tiempo. Primero arranquemos pues, con unas cuestiones de definición. Empecemos por decir qué es la inteligencia artificial y qué son los derechos humanos. Entonces, la inteligencia artificial es un área multidisciplinaria de la computación que estudia los mecanismos que fundamentan el pensamiento y el comportamiento humano inteligente y busca incorporarlo en las máquinas a través de un proceso computacional de simulación. Entonces, esto se hace a través del diseño y desarrollo de artefactos, máquinas y software que deben actuar en forma racional según los estándares humanos, porque de lo que se trata en el fondo es de simular la inteligencia humana. De su lado, ¿qué son los derechos humanos? Es muy importante también definirlo, porque si vamos a hablar de la interacción entre estos dos elementos, pues hay que saber en qué consiste cada uno. Los derechos humanos son prerrogativas o situaciones de ventaja protegidas por el Estado, por el derecho, que están contemplados en normas de carácter supralegal, es decir, de una jerarquía superior a la ley. Esto significa que los derechos humanos están contenidos en las constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos, y adicional a ello deben contar con una garantía judicial específica para ser exigibles ante el Estado. Esa sería como la definición moderna, formal, más aceptada de lo que es un derecho humano. Una situación de ventaja protegida por el derecho en un nivel normativo supralegal. Desde una aproximación realista como la mía, los derechos humanos no son inherentes a la persona humana, no, ni más faltaba, son contextuales, responden al momento histórico, son productos culturales, y eso explica que haya ciertos derechos humanos en ciertos contextos, en ciertos lugares, en ciertos países, y en ciertos países no, y que haya derechos humanos que existen en cierto momento y luego dejan de existir, o que no habían existido y empiezan a aparecer como nuevos derechos, como por ejemplo los que mencionaba la doctora Romina en su impecable intervención. Todo este movimiento hacia la generalización de los algoritmos de inteligencia artificial, sin duda,
está dando nacimiento a nuevos derechos. Derechos como, por ejemplo, el que explicaba la colega que habló precedentemente, que es el derecho a no verse afectado por decisiones algorítmicas sin entender el procedimiento mediante el cual se llegó a esa decisión. Por ejemplo, ese es un derecho que está en gestación muy importante. Ya hablaremos en más detalle de eso, pero por ejemplo, cuando un algoritmo decide si una persona debe ser privada o no de la libertad, lo mínimo es que esa persona pueda entender cómo ese algoritmo llegó a esa decisión, digamos, decisión entre comillas, porque en realidad no es una decisión, o sí es una decisión, pero que está permeada por un diseño humano, digamos, porque las decisiones las tomamos los humanos en sentido estricto. Y bueno, existe un sistema universal internacional de protección de los derechos humanos, pero ese sistema a su vez se inserta en sistemas regionales y nacionales de protección de los derechos humanos. Entonces es un fenómeno jurídico nacional, supranacional y con aspiración de universalidad. Eso hace tan particulares a los derechos humanos y tan potentes, entre otras cosas, el gran poder que tienen en términos de universalidad. Entonces sería ese como el momento de explicar los conceptos base para que ya entremos pues, en materia de inteligencia artificial y derechos humanos. Entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿De qué les quiero hablar yo? Les quiero hablar de cómo podemos hacer que el uso de estas nuevas inteligencias artificiales, el uso de estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial, pues sea un uso amigable con el sistema de protección de derechos humanos. Y para esto, pues hablamos del enfoque de Human Rights by Design. Esto significa que nos hemos venido dando cuenta, a medida que avanza los algoritmos de inteligencia artificial, que hay que crearles una especie de manual de buen uso a todos los algoritmos de inteligencia artificial para prevenir, para mitigar ese riesgo de que estos algoritmos terminen tomando decisiones que resultan vulneratorias de los derechos humanos. Entonces, el tema aquí de fondo es lograr un equilibrio entre el avance tecnológico, que es algo que debemos promover, no podemos entorpecerlo, no podemos sabotearlo, pero a su vez debemos garantizar que ese avance tecnológico se produzca en un marco normativo respetuoso de los derechos humanos, que no son otra cosa que conquistas morales mínimas de nuestro tiempo. Es decir, a lo que debemos llegar aquí es a la integración, a la armonización entre la tecnología y nuestra ética jurídica. Ese es el tema de fondo. ¿Qué tipos de riesgo plantea la inteligencia artificial? Para ir muy rápido, son 3 tipos de riesgo: la opacidad, la injusticia y la escala. La opacidad consiste en la incapacidad de entender el proceso, que suele ser muy complejo, a través del cual los algoritmos toman sus decisiones. Entonces, aquí de lo que se trata es de garantizar que la gente entienda cuál es el proceso a través del cual, sobre todo los destinatarios del algoritmo, todas las partes interesadas frente a cualquier algoritmo deben entender cómo el algoritmo llega a cierta decisión. Y esto es un gran reto. Esto es un gran reto, pues ético, por supuesto, pero también es un gran reto comunicacional, porque entender el algoritmo es algo complejo incluso para los técnicos, para los científicos de datos que los diseñan. Y en esa medida, cuando queremos explicarle el algoritmo al público en general, pues tenemos que ser muy recursivos para hacernos entender. Entonces, ese es el primer riesgo que debemos enfrentar: acabar con la opacidad y visibilizar el proceso de toma de decisiones que ejecuta, que instrumenta el algoritmo. El segundo riesgo está directamente relacionado con el primero y es el riesgo de la injusticia. Y es que una vez que visibilizamos ese proceso de toma de decisiones de inteligencia artificial, pues podemos llegar a la conclusión de que estas decisiones son justas o injustas en la medida en que presentan sesgos. Todas las decisiones humanas tienen sesgos. Eso es algo muy importante de entender. El punto aquí no es producir decisiones libres de sesgos, porque para producir decisiones libres de sesgos tendríamos que producir decisiones no humanas. El punto aquí es producir decisiones libres de sesgos injustos. Entonces, por eso se plantea el tema de la injusticia, sobre el que ya profundizaré un poco más adelante. Entonces, ¿qué tipo de sesgos son aceptables y qué tipo de sesgos son inaceptables en nuestro sistema ético y
que reproducen los algoritmos de inteligencia artificial. Y el tercer tema es el de la escala. Tiene que ver ya este riesgo con la generalización del uso de los algoritmos de inteligencia artificial que pasa ya de manera inadvertida para los humanos. Hay cosas que ya están tan normalizadas que los humanos pierden de vista que alguien decidió por ellos. Que si alguien los contrató no fue porque un humano hizo una ponderación de las calidades de la hoja de vida, sino porque en algún momento un software decidió que no era apto para el cargo. Que si a alguien le niegan un crédito, esa persona muchas veces no sabe que esa decisión no la tomó un humano, sino un algoritmo que cruzó datos de un montón de fuentes y decidió que tenía un perfil crediticio de riesgo muy alto. Entonces, ese tema de la escala también es delicado, porque la escala, a medida que se escalan los algoritmos, se normalizan y se invisibilizan. Y eso pues los hace todavía más peligrosos en términos éticos para el humano. Esa sería muy rápidamente la exposición sobre los tres principales riesgos que plantea la inteligencia artificial: opacidad, injusticia y escala. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De que transitemos hacia un diseño de una inteligencia artificial éticamente responsable y por ende respetuosa de los derechos humanos, bueno, en las Américas, pero en el mundo en general. Ese es un marco normativo que en este momento está en construcción. Ya los países están empezando a reaccionar frente a esta necesidad con sus normatividades nacionales. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 documentos COMPES, pero ya también se está gestando una normativa con unos estándares éticos normativos mínimos en términos de justicia y de estos retos que les acabo de manifestar, que debe empezar a respetar los algoritmos. Los países están transitando en este momento pues de manera simétrica hacia esa regulación. Tal vez el más avanzado en la materia es Nueva Zelanda, que ya aprobó su primera ley regulatoria de inteligencia artificial en materia de derechos humanos, pero bueno, estamos en ese tránsito y de lo que se trata aquí es de acompañar de manera muy activa ese proceso y de acelerarlo, porque no podemos seguir produciendo tecnologías de inteligencia artificial que no sean respetuosas de los derechos humanos. ¿Por qué es necesario tener un enfoque de derechos humanos a la hora de diseñar inteligencia artificial? Pues porque estos algoritmos están tomando decisiones ya muy delicadas, ya muy sensibles en nuestras sociedades, decisiones tanto en el campo privado, pero también en el campo público del Estado. En este momento hay algoritmos que ayudan o contribuyen a la toma de decisiones sobre la libertad de las personas, por ejemplo, los sistemas penales, sobre la actividad policial, para saber dónde se va a ubicar la policía, dónde va a hacer su patrullaje de manera más frecuente. Cosas también como la selección de personal ya están permeadas por los algoritmos, tanto en el sector privado como público. En el sector privado tal vez el margen de maniobra es más amplio porque pues digamos se trata de la competencia capitalista, entonces tal vez el rango de tolerancia es más amplio, pero en el sector público los estándares tienen que ser muy rigurosos porque el Estado pues primero está administrando recursos públicos que vienen de nuestros impuestos, pero además se mete en derechos ya de un peso tremendamente importante en la vida de las personas, como por ejemplo el derecho a la libertad. Entonces, de lo que se trata aquí es de evitar que esos algoritmos conduzcan a la generalización de prácticas discriminatorias e injustas que pueden terminar siendo contrarias a las deseadas por sus propios diseñadores. Porque aquí hay algo que hay que advertir y es que cuando estos algoritmos empiezan a mostrar sesgos, no, la generalidad, la mayoría de los casos no es porque sus diseñadores hayan querido que así sea, no quiero decir que ese caso no exista, por supuesto que existe también, pero la mayoría de veces es porque los diseñadores no tuvieron la precaución necesaria para mitigar ese riesgo de reproducción de sesgos humanos, porque el tema de fondo es que los humanos tenemos sesgos a la hora de tomar decisiones. Y si al diseñar nuestros algoritmos no tenemos cuidado de contrarrestar esos sesgos, estos algoritmos pues necesariamente los van a reproducir. Entonces, pues en esa medida la tecnología también va a estar sesgada por los sesgos de sus diseñadores. Ese es el problema de fondo aquí. Entonces, para redondear y ya pasar a ejemplos concretos, no nos cabe duda que la inteligencia artificial es una herramienta útil que mejora nuestras sociedades si la utilizamos bien. Esa es, digamos, la razón de ser de la
de la tecnología, del ethos, es que nos mejora las vidas, por eso nos gusta, por eso la apoyamos, la impulsamos, pero tenemos que tomar medidas para mitigar sus riesgos y sobre todo para mitigar los riesgos de injusticias que están planteando los algoritmos, que tienen sentido, repito, en la medida en que nos vuelven más eficientes, nos vuelven más productivos, nos liberan tiempo, pero debemos ser cuidadosos para que esas mejoras en eficiencia no se acompañen de unas compensaciones de pérdidas en términos de justicia, en términos de igualdad, en términos de los valores que nuestras civilizaciones occidentales consideran primarios y directrices éticas. Entonces, de eso se trata aquí la discusión. Voy a hablar aquí rápidamente de algunos casos emblemáticos de algoritmos que resultaron discriminatorios. Digamos que los más delicados son los algoritmos que han presentado sesgos racistas a la hora de tomar decisiones. En Estados Unidos, pues estos algoritmos son muy frecuentes porque lamentablemente Estados Unidos, como ustedes bien saben, es una sociedad muy racista y sus instituciones reproducen esos sesgos racistas contra la población afroamericana y la población hispánica. Y cuando se utilizan y se diseñan tecnologías de toma de decisiones, pues es muy natural que se vean reproducidos estos riesgos. Entonces, en la asignación de servicios de salud, un algoritmo de 2018, la Universidad de Berkeley visibilizó que tenía un problema en la asignación de citas a 200 millones de pacientes en los Estados Unidos. Entonces, los pacientes afroamericanos terminaban recibiendo un estándar de atención más bajo, una cosa tremendamente cruel e inaceptable, por supuesto. Está el caso también del algoritmo sexista de Amazon 2018, tristemente célebre. Amazon reclutaba ingenieros de sistemas, sobre todo programadores para su staff, y tenía un software que leía currículums y escogía los mejores candidatos, entre comillas, evaluando ciertos parámetros, pero como era de esperarse, pues la selección de mujeres era mucho menor que la de hombres, pues porque había un sesgo en la construcción de la muestra, porque está establecido que en el campo de la tecnología, lamentablemente, las mujeres tienen menos presencia que los hombres en términos profesionales. Les doy un dato, por ejemplo, en el campo de los científicos de datos, que es con lo que trabajamos nosotros en los grupos de analítica de datos e inteligencia artificial, conseguir científicas de datos mujeres es muy complicado, porque apenas el 15% de los profesionales de la ciencia de datos son mujeres. Entonces, si uno hace un proceso de reclutamiento que no tiene en cuenta ese sesgo machista y no diseña un algoritmo que tenga instalado un sesgo feminista que equilibre el sesgo machista, pues necesariamente el resultado va a ser un mayor reclutamiento de hombres. Y esto les hablo porque lo he padecido en la entidad en la que actualmente trabajo. Cuando estábamos conformando el grupo de científicos de datos, pues queríamos conseguir mujeres, pero no era fácil conseguirlas porque no había disponibilidad de muchas hojas de vida. Pues a Amazon le pasó esto con los ingenieros de sistemas en 2018 y terminó desmontando el algoritmo porque se vio que claramente el algoritmo era un algoritmo machista y pues el machismo es algo que estamos intentando éticamente de extinguir en los últimos 2 siglos y no lo hemos conseguido. Está el caso, y esto es el tema más delicado, los software de predicción del riesgo de reincidencia criminal. Entonces, en Estados Unidos el más famoso es Compass, un algoritmo que ha sido utilizado ya durante varias décadas en varios sistemas judiciales, en varios estados de Estados Unidos, y que se utiliza para calcular la probabilidad de reincidencia criminal de una persona que va a ser liberada condicionalmente o que va a ser liberada de manera definitiva. Entonces, las personas, los funcionarios, los jueces y fiscales que toman estas decisiones en Estados Unidos se apoyan en estos algoritmos para decidir si una persona debe estar tras las rejas o no. Y el problema es que estos software ya se ha detectado por varios estudios, no solo Compass, sino otra cantidad de software de esta naturaleza que hay, que tienen un sesgo racista en la emisión de sus decisiones. Y es muy natural que lo tengan porque el sistema estadounidense, el sistema penal estadounidense y carcelario es tremendamente racista. Hay mucha evidencia empírica sobre eso. La cantidad proporcional de negros y de hispanos encarcelados en Estados Unidos, que es entre otras cosas el país que encarcela más gente en el mundo, 2.4 millones de prisioneros tienen, pues está sesgado hacia la criminalización de
de estos grupos étnicos minoritarios. Entonces este software terminó reproduciendo esos sesgos y pues imagínense el problema tan mayúsculo. Aquí en Colombia ya la Fiscalía desarrolló un software de predicción de la reincidencia criminal que se llama Prisma, que está en etapa piloto de implementación. Pero entonces digamos que hay que ser muy cuidadoso a la hora de implementar estos algoritmos de tal manera que no reproduzcan pues sesgos preexistentes entre los humanos. Hay un caso que no traje aquí también muy interesante en Inglaterra, una escuela muy afamada de formación de médicos, una universidad, tenía un software que privilegiaba para hacer más ágil la selección de candidaturas, que era masiva porque era una universidad muy bien rankeada, privilegiaba los apellidos europeos. Entonces, cuando una aplicación venía con un apellido europeo, de una vez la seleccionaba, si el apellido era raro, la excluía, pues imagínense el problema ustedes también de sesgo en la escogencia de los candidatos a médico. Digamos que ahí les expuse algunos de los ejemplos más emblemáticos, la mayoría, bueno, en tanto sector público como privado, pero bueno, hay sesgos que están generalizados en aplicaciones ya de uso masivo mundial con las que todos pues interactuamos a diario. Por ejemplo, les traigo aquí 3 casos, que son Waze, Netflix y Rappi. Las 3 presentan sesgos y son sesgos pues que han sido diseñados de manera deliberada pues por los programadores de estas aplicaciones muy rápidamente. Por ejemplo, ustedes saben que Rappi le escoge a uno la ruta más rápida para llegar al destino, al trabajo. Le escoge la ruta más rápida, pero no le escoge la ruta más eficiente en términos de quema de combustible y por tanto más ecológica. A veces lo pone a uno a recorrer más kilómetros y por ende a contaminar más a pesar de que llega en menos tiempo. Pero además no escoge la ruta más segura y ya ha habido problemas de personas que cuando no conocen la ciudad en la que se están transportando, pues se meten en zonas peligrosas y terminan incluso asesinadas, porque Waze no ha incluido dentro de su algoritmo la detección de zonas calientes y eso es un problema, porque cuando uno no es lugareño, por ejemplo, usar de turista Waze es un peligro, porque uno no sabe dónde se está metiendo, se puede estar metiendo en las zonas rojas de las ciudades que no conoce y eso es muy peligroso. Netflix se la pasa recomendándole a uno nuevas producciones, nuevas películas, nuevas series, incluso con un porcentaje de matching, le dice a uno hay 99% de probabilidad que a usted le guste esto. Y el problema que con eso es que crea una filter bubble, es decir, coge los gustos de uno y lo encierra uno en esa jaula y no le tira cosas distintas para experimentar nuevos tipos de producción, nuevos tipos de narrativa. Entonces Netflix de alguna manera lo encierra a uno en lo que a uno ya le gusta y lo priva de la maravillosa experiencia de variar. Ese es el problema con Netflix. Rappi es una empresa de entregas domiciliarias que se la pasa recomendándole a uno comida de restaurantes. El problema es que le recomienda uno comida parecida a la que uno siempre consume. Entonces, si uno es consumidor de comida saludable, de comida fitness, pues es maravilloso el tema porque se crea un círculo virtuoso. Pero cuando a una persona le encanta la comida rápida, la comida chatarra, la comida alta en calorías, llena de azúcar, pues Rappi lo que hace es recomendarle sistemáticamente esa misma comida y lo que hace es empeorar los problemas de obesidad y mala salud. Entonces, esto para mencionarles unos ejemplos también emblemáticos de aplicaciones muy generalizadas ya en el consumo masivo y de los cuales pues muchas personas no son conscientes de los sesgos que están implementando para optimizar el consumo. Este es el tema con las aplicaciones privadas. Lo que le interesa a Rappi y lo que le interesa a Netflix es aumentar sus ganancias, no cuidar la salud de los comensales ni sofisticarle el gusto cinematográfico a los espectadores. Entonces, aquí ya el tema es cómo hacer para reducir el sesgo en programas y algoritmos. Entonces, justamente el enfoque de derechos humanos, en últimas, que es un test que hacemos, le apunta a eso. Entonces, aquí planteamos pues varios pasos cuando estamos diseñando un manual de Human Rights by Design para acompañar una tecnología de inteligencia artificial. Entonces, primero tenemos que detectar las posibles amenazas o vulneraciones de los derechos humanos, algo de lo que habló la doctora Romina, para tratar de evidenciar sesgos que puedan
producir discriminación o exclusión, porque ojo a esto, siempre va a haber sesgos. El punto no es que haya sesgos o no en las tecnologías de inteligencia artificial. El punto es si esos son sesgos moralmente aceptables o moralmente inaceptables. Tercero, hay que estar muy atentos a detectar el perfilamiento algorítmico, es decir, estar muy atentos a ponderar, hacer el balance entre personalización versus beneficios colectivos del algoritmo. Y a partir de ahí, pues tenemos que apuntarle a generar un balance en el diseño de estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Aterricemos esto con un ejemplo. Si yo sé que voy a reclutar gente y que hay un sesgo en el mercado laboral frente a los científicos de datos, por ejemplo, para retomar el ejemplo que les planteé aquí, si sé que hay demasiados hombres y pocas mujeres y yo quiero diseñar un algoritmo justo de reclutamiento de científicos de datos, pues tengo que invertir la balanza en el diseño del algoritmo y tengo que darle más peso y más juego a las mujeres. Es decir, tengo que diseñar un algoritmo feminista. Y un algoritmo feminista necesariamente es un algoritmo sesgado a favor de las mujeres. Es decir, sigue siendo un algoritmo sesgado, pero es un algoritmo sesgado de manera justa porque trata de contrarrestar un sesgo que ya existe en la sociedad que opera en sentido contrario en favor de los hombres. ¿Cuánto tiempo me quedará? Creo que ya muy poco. Entonces, ya para cerrar la reflexión, hay mucho que decir aquí y poco tiempo, como ocurre con todos los grandes temas, lamentablemente. Quisiera contarles muy rápidamente lo que estamos haciendo en el Grupo de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde yo tengo el gusto de ser el director de planeación. Entonces, en este grupo estamos sacando adelante un proyecto de diseño de un algoritmo de inteligencia artificial y machine learning para aprendizaje automático que nos apoye en la detección de la transhumancia electoral. Pero entonces es clave aquí preparar un manual ético de acompañamiento de esa nueva tecnología para protegernos y mitigar ese riesgo de violación de los derechos humanos. Ese manual básicamente le apunta a dos cosas. Primero, a explicar muy bien lo que se está haciendo y cómo se está tomando la decisión de detectar un posible transhumante electoral. Y segundo, a garantizar la protección de los derechos humanos involucrados en la implementación de esa tecnología. ¿Qué es la transhumancia electoral? Para ir aquí muy rápido también, la transhumancia electoral es un delito que está tipificado en el Código Penal colombiano como fraude en la inscripción de cédulas, que consiste justamente en eso, en inscribir la cédula en un lugar que no corresponde a la circunscripción electoral donde uno o nació o tiene verdaderamente su residencia según la definición actual. Es decir, el sistema electoral está diseñado para que las personas voten en lugares o circunscripciones electorales con las que realmente tienen una relación significativa, bien sea porque nacieron allí o porque allí tienen su lugar de residencia. Esto es bastante amplio y está en proceso de reforma en este momento en Colombia en un nuevo proyecto de código electoral que va a mejorar esto porque va a restringir la noción de residencia electoral al lugar donde los ciudadanos se benefician directamente de las políticas públicas. Pero en el estado actual de cosas, cuando una persona no inscribe su cédula para votar en donde nació o en donde tiene su residencia, está incurriendo en un delito que se llama fraude en inscripción de cédulas, que es además un delito de altísimo impacto en materia de criminalidad electoral junto con el delito de compra de votos, son los dos que más se cometen. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, a través del uso de una tecnología, un algoritmo, detectar a esas personas a través de un cruce de variables para emitir un juicio de probabilidad de transhumancia electoral cuando hay indicios a través de estos cruces de información de que esa persona está votando en un lugar distinto del que debería votar. Es decir, está votando porque por lo general está siendo remunerada, esto se le llama trasteo de votos, para llevársela a votar a otro lugar donde normalmente no debería votar y sumarle apoyos pues, a un candidato que por lo general está pagando por esto. Entonces, ese software de transhumancia electoral pues obviamente plantea muchos riesgos, muchos retos. Aquí les voy a hablar rápidamente, porque no tengo más tiempo, de dos retos que estamos enfrentando en el diseño de este algoritmo y dos metodologías que estamos implementando. Pues para ello son cosas estadísticas, voy a tratar de ser lo menos técnico, me disculpan. ¿Qué estamos usando aquí? Estamos usando dos metodologías que son el downsampling y la tecnología o el procedimiento de cross-validation.
Entonces, el primer problema que tenemos es que el universo al que estamos intentando analizar es un universo de 34 millones de personas, que son los votantes, dentro de los cuales hay 1 millón de posibles transhumantes, que son personas a las que se les anuló la inscripción de su cédula. Y entonces, para poder entrenar el algoritmo, debemos reducir esa muestra tan grande en la que apenas 1 millón de personas son las que se detectaron en la conducta de transhumancia, pero 33 millones, es decir, una muestra demasiado grande, corresponden a no transhumantes. Entonces, para entrenar el algoritmo no podemos entrenarlo con los 34 millones porque se nos extravía el algoritmo. Entonces, tenemos que reducir la muestra. Y esa muestra la reducimos a través de unos cálculos, unos procedimientos matemáticos que no es del caso explicar aquí, a una muestra que no debe pasar de los 3,5 millones, que realmente son representativos a partir de las variables que utilizamos, para que el algoritmo realmente empiece a detectar los transhumantes de manera proporcional respecto del universo que estamos abordando. Eso en cuanto al downsampling. En cuanto al procedimiento de cross-validation, entonces tenemos que hacer unos ajustes de proporcionalidad porque hay departamentos como Antioquia donde hay más transhumantes que en departamentos como Guaviare donde hay menos. Y esto pues obviamente son cantidades ajustadas en términos poblacionales, es decir, proporcionales. Entonces, para que el algoritmo no se nos extravíe y no tome malas decisiones, nosotros tenemos que darle los datos desagregados de manera proporcional, es decir, no podemos ponderar de la misma manera un departamento como Guaviare como un departamento como Antioquia, sino darle un contexto a esos datos y alimentar el algoritmo de manera proporcional. Es lo mismo que ocurre con el ejemplo que les di de los científicos de datos. Si yo sé que en el mercado solo el 15% de las mujeres son científicas de datos, entonces yo tengo que darle al algoritmo las herramientas para que él no reproduzca ese sesgo, sino que trate de contrarrestarlo. Entonces, un reto similar enfrentamos en la implementación de esta tecnología. Y bueno, a partir de ahí ya se vienen toda una serie de retos tremendamente importantes ya en materia de protección de derechos humanos. Y quisiera cerrar pues con esta conclusión, digamos ya a manera de corolario aquí. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el reto que tenemos los que estamos diseñando y produciendo estos algoritmos de toma de decisiones a través de inteligencia artificial? El tema es detectar y reducir, primero detectar los posibles sesgos y reducir cualquier tipo de sesgo que pueda conducir a la normalización o reproducción de prácticas discriminatorias. Para eso pues tenemos que ser muy cuidadosos con los datos que utilizamos, pero sobre todo muy honestos intelectualmente, porque tenemos que visibilizar qué consideramos aceptable y qué no en términos morales en nuestros algoritmos. Entonces, el ejemplo del racismo es uno de muchos, el ejemplo del sexismo también, pero esto tiene que ver con otra cantidad de variables específicas al algoritmo que se está diseñando, que implican además la realización de un análisis de contexto muy profundo para poder diseñar de manera cautelosa y respetuosa de los derechos cada uno de los algoritmos que utilizamos. En el tema, por ejemplo, carcelario es tremendamente difícil porque no solo está el tema racista, todo el sistema judicial y carcelario tiene un sesgo socioeconómico y educacional. Ustedes saben que las personas de más bajos ingresos tienden más a delinquir en ciertos delitos, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio económico. Pero también las personas de ciertas edades, por la ley de concentración criminal, tienden a delinquir más que otras. Entre los 18 y los 24 años se acumula el grueso de la criminalidad. También la escolaridad tiene que ver mucho con la criminalidad, también las precondiciones de salud mental. Es decir, el tema es realmente complejo y el reto es enorme, porque el reto de fondo, ¿cuál es? Y con esto ya cierro mi intervención. El reto de fondo es coger la inteligencia humana y mejorarla a través de insumos de inteligencia artificial para generar una nueva inteligencia mejor, más eficiente, que tome mejores decisiones. Entonces, el reto en últimas no es reducir los sesgos, eliminar los sesgos, porque es imposible. El reto es mitigar esos sesgos y reducirlos para que lleguemos a un punto en el que la decisión de la inteligencia artificial alimentada por la inteligencia humana por lo menos sea mejor que la decisión que tomaba la inteligencia humana. Es decir, no tiene que ser una decisión perfecta tampoco. Tiene que ser simplemente una decisión mejor
a la decisión humana no asistida. Ese es, digamos, el estándar en el que estamos en este momento involucrados a la hora de desarrollar inteligencias artificiales en nuestras organizaciones. Bueno, les agradezco su tiempo y su atención y muchas gracias por el espacio. Doctor José Fernando, le pido que nos espere un momentito porque tenemos algunas preguntas que han formulado a través del chat y bueno, aprovechando que estamos ante uno de los candidatos a Personero Distrital de Bogotá, creo que esta pregunta, a ver si podemos, seleccionamos una de ellas, de los varios comentarios y saludos, además que vamos recibiendo, nos consulta Hugo Rivas. ¿El Estado debe de intervenir para velar porque el servicio prestado por el algoritmo respete los estándares mínimos en derechos humanos? Y nos dice, por ejemplo, como sucede con la intervención estatal en la protección de datos personales. Una reflexión o su opinión en un minutito, así vamos terminando. Claro, una pregunta muy importante, sin duda, ese es el principal reto del diseño e implementación de cualquier nuevo algoritmo de inteligencia artificial, que sea respetuoso del marco normativo en general y de derechos humanos. Entonces, cuando el tema tiene que ver con el uso de información sensible, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado en distintos sentidos y de distintas formas. La doctora Romina habló ya de los perfiles de estos nuevos derechos que surgen, pero hablemos aquí, especulemos un poquito. Por ejemplo, si un software de evaluación del riesgo crediticio cruza un montón de información mía que está en distintas bases de datos para tomar la decisión un banco de si me presta o no, ese banco tiene que tener muchísimo cuidado de no estigmatizarme a mí como potencial deudor frente a otros bancos, por ejemplo, ¿sí? O frente a otros espacios sociales en los que se evalúa también mi capacidad de pago o mi seriedad crediticia. Entonces, claro, el tema, por ejemplo, del uso de la información o, por ejemplo, el uso de la información en los softwares de detección de riesgo criminal, eso es información muy delicada. Ustedes saben que aquí en Colombia, por ejemplo, los datos de SPOA, que es el sistema de la Fiscalía, son datos reservados, porque la criminalización de las personas tiene que ver con su buen nombre y con el derecho a su honra. Entonces, aquí el tema de protección de los datos es esencial. Yo diría que ese es un obligatorio, un inexcusable, un elemento inexcusable de cualquier manual de derechos humanos de tecnología de inteligencia artificial que contemple la reserva de los datos e información sensible que utiliza. Muchas gracias, doctor. Así cerramos este bloque.